La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Hola, bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil, un nuevo episodio en esta temporada especial marcadas por la fe. Estamos estudiando la historia de 8 personajes bíblicos, todas ellas mujeres que traen lecciones importantes y su historia trasciende a través de tantos siglos, llega hasta nuestros días para poder enseñarnos cómo desarrollar una fe inquebrantable en Dios. Bienvenido a este programa, me alegra que puedas estar en sintonía y también, como siempre, con Biblia en mano, para que juntos podamos hoy descubrir un nuevo personaje bíblico para poder extraer lecciones importantes para nuestra vida. Bienvenida, Joana. Pastor, un placer poder acompañarles en Biblia Fácil. Como bien mencionaba el pastor, capítulo tras capítulo, extrayendo lecciones tan preciosas de mujeres que a través de su perseverancia confiaron en Dios. Y quiero decirte, nosotros también queremos entregarte un regalo. ¿Tú aceptas? Si tu respuesta es sí, entonces pues tienes que estar atento para recibir gratuitamente esta revista Esperanza Nuevo Tiempo titulada Marcadas por la Fe. Pastor, ¿cómo pueden recibir este regalo? De manera muy simple, puedes ahora mismo tomar allí tu teléfono, enviar un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te repito el número, más 5512 9810 1460. También puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar esta revista y otras también que te van a ayudar a fortalecer tu comunión con Dios. Ya sabes, puedes hacerlo a través de WhatsApp o a través de nuestro sitio web estudielabiblia.com. La historia que vamos a hablar hoy se trata de una fascinante historia registrada en el Antiguo Testamento y el personaje bíblico inclusive tiene un libro con su nombre. Estamos hablando de Esther. De Esther tenemos algunas referencias importantes en su libro, pero la lección principal es que Dios puede levantar hombres y mujeres y en cualquier lugar siempre lo levanta para una misión específica y para hacerlo brillar. Dios sí tuvo un Daniel en Babilonia, un José en Egipto, una Esther también aquí en Persia, para que pueda declarar de que hay un Dios todopoderoso y un Dios que conduce y guía todos los acontecimientos de la historia. Esther era una mujer muy hermosa. La Biblia nos cuenta cómo comenzó su reinado. Hay un detalle importante que obviamente marcó la vida de esta reina y es su infancia, porque dice que esta era una niña judía huérfana, sin hogar. Perdió a los padres, no sabemos a qué edad, más sabemos desde que la infancia lo pasó sin el calor de los padres, sin la dirección de los padres. En el tiempo que ella llegó a ser reina, obviamente estaba Jerjes o Asuero, también como era conocido, como el rey de Persia. Estamos hablando del año 486 a.C. El nombre de esta muchacha, su nombre judío era Hadasa, pero más se le conocía como Esther. Esther significa estrella. Al ser ella huérfana, ella fue adoptada literalmente por su primo. Su primo se llamaba Mardoqueo. Mardoqueo era un hombre correcto de la tribu de Benjamín que vivía en Susa, que era obviamente la capital del imperio. Gracias a Dios que esta señorita un día se convirtió en una reina para toda Persia. Ella además, al ser reina, obviamente se convirtió pues en la esposa del rey Jerjes. Solo que al momento de casarse, porque hubo un concurso de belleza para elegir a la reina, y entre todas pues ganó Esther. Ella llegó a casarse con Asuero o con Jerjes, que es el mismo personaje, ¿no?, con diferentes nombres. Él no sabía cuál era el origen
de la esposa que tenía. Él no sabía que Esther era judía y que como judía tenía un pueblo dentro de la capital y dentro del imperio. Él no sabía que ella adoraba y creía en un Dios todopoderoso. Y aunque en el libro de Esther no hay ninguna mención directa hacia Dios, vemos cómo Dios va guiando, va entretejiendo, va armando un rompecabezas porque Él conoce el fin desde el principio. Él sabía todo lo que iba a surgir y Dios colocó a Esther en un momento específico para poder librar a todo su pueblo de la muerte. Una cosa importante que entendemos aquí es que no estamos por casualidad donde estamos. En el lugar donde Dios permite que estemos es porque Dios tiene una misión específica. La pregunta es, ¿cómo nosotros estamos desarrollando ese propósito, esa misión que Dios nos colocó? ¿Ya descubrimos para qué estamos donde estamos? Bueno, hoy vamos a ver la manera como esta señorita o esta reina nos trae lecciones importantes de fe. Ella tenía una fe inquebrantable en Dios. A pesar de estar casada con un rey pagano, a pesar de que el rey no sabía el origen de ella, cuando Esther se enteró de que había una amenaza para que todos sus compatriotas, sus hermanos, su familia, digamos, esté en peligro porque hay una orden para ser muertos, ella aparece. Y ella aparece incluso arriesgando su propia vida, su propia posición, para suplicar por su pueblo. Aquí Esther aparece como la intercesora, aquella que está dispuesto a renunciar todo o a perder todo por causa de su pueblo. Vamos a estudiar un poquito esta historia y antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Oramos. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos lecciones importantes para nuestra vida y hoy queremos, a través de este personaje bíblico, comprender tu grandeza, comprender también la manera como necesitamos confiar en ti y que tú tienes un plan para nosotros donde estemos. Ayúdanos a desarrollar ese tipo de fe, esa fe donde confiamos, creemos de que Dios está conduciendo todo y no tenemos temor de enfrentar a reyes, gobernantes, autoridades humanas, sabiendo que tú estás por encima de todas ellas. Danos esa valentía, esa osadía y esa fe inquebrantable en ti. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Y es con esta oración que vamos a iniciar con el desarrollo del tema número 7, Esther, la belleza de ser útil. Pastor, todos nosotros ya estamos con nuestra Biblia en mano. Y justo en el libro de Esther encontramos al rey Asuero y Amán. ¿Por qué ellos odiaban tanto a Mardoqueo y a los judíos? Sabes que Esther tiene 10 capítulos y cuando tú lees esta historia, en sí parece esto una novela, una película. Es tan fascinante por la manera, por el desenlace como cuenta sobre los acontecimientos que sucedieron en ese tiempo. Y todo comienza con odio. Y el odio no comienza con Esther. Esther era la niña hermosa, la reina, era la que ganó en el concurso de belleza, era la preferida. El problema comienza con el primo de Esther, con Mardoqueo. Mas, ¿qué cosa hizo que pueda haber ese momento de tensión que luego se generó odio y finalmente en amenaza? Vamos a Esther capítulo 3. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice, después el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Lo ensalzó y lo puso su silla por encima de todos los príncipes que estaban en él. Probablemente le puso como o como ministro o como el hombre más importante después del rey, un hombre de confianza. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero cambia la historia, Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Y es allí donde comienza a ver el desenlace de toda la historia.
¿Por qué Amán llegó a odiar a Mardoqueo? Porque era el único que no le llenaba o estaba de acuerdo con este orgulloso hombre de que debía recibir la adoración y la reverencia de todo el pueblo. El rey obviamente le había dado un privilegio, mas este se le creyó tanto que él pensó que era un ser que debía ser reverenciado y adorado. Amán, ¿por qué? O Mardoqueo, ¿por qué no se inclinaba ante él? Obviamente, porque por sus creencias y convicciones, él sabía que el único a quien debemos rendir adoración, debemos humillarnos, debemos reverenciar, no es una autoridad humana, es a Dios. No dice que Mardoqueo era irrespetuoso, no dice que le faltó el respeto en algo, simplemente no se humillaba como los otros. Y esto hirió el orgullo de Amán. Y un hombre orgulloso, que su orgullo es herido, comienza ahora a generar odio. Y como tiene poder, él ahora quiere destruir a Mardoqueo. Pero luego se entera que no solo es Mardoqueo los que no se arrodillan delante de alguien, sino que es un pueblo que tiene esta convicción. Y él armó un plan mayor y dijo, bueno, no solamente tú, sino tú y todo tu pueblo. Pastor, y ahora que sabemos el motivo por qué se odiaban tanto, ¿qué hizo entonces Amán al enterarse de que todo el pueblo de Israel no se quería inclinar ante él? Esther capítulo 3, versículo 6 dice, pero tuvo en poco poner su mano solamente sobre Mardoqueo, pues ya le había declarado su pueblo. Y Amán decidió destruir al pueblo de Mardoqueo, o sea, a todos los judíos que había en el reino de Asuero. Aquí encontramos el problema. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Mardoqueo no se arrodillaba? Ya vimos la razón, él era judío y él no se arrodillaba delante de un hombre, de una imagen. Él se arrodillaba solamente delante de Dios. Eso, dice el versículo 4 y 5, que encendió de ira a Amán. Pero cuando él supo que esto era una práctica de todos los judíos, él dijo, no solamente vas a morir tú, sino va a morir todo el pueblo, todo el pueblo. Y aquí comienza un edicto de muerte. Fíjate una cosa, el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido, calumniado, y siempre el diablo, el enemigo, ha intentado querer destruir al pueblo de Dios. La razón era simple, porque en el Antiguo Testamento, destruyendo al pueblo de Dios, no vendría el Mesías, porque el Mesías nacería de este pueblo, vendría de este pueblo. Entonces el afán de Satanás aquí para exterminar al pueblo de Dios por medio de Amán estaba más allá de destruir a los judíos. Estaba destruir la simiente, impedir de que Jesús pueda nacer. Entonces aquí vemos que comenzó una riña, comenzó un problema porque Mardoqueo no se arrodillaba. Luego Amán descubre que no solamente es problema de Mardoqueo, sino de todos los judíos, y dice, muy bien, ahora sí yo no quiero ninguno de estos aquí en el reino. Qué peligroso es cuando un orgulloso toma el poder. Qué peligroso cuando una autoridad tiene poder y él cree que está por encima de cualquier otra autoridad, inclusive por encima de Dios. El final es triste, como ya lo veremos en la historia. Pastor, entonces con esa venganza y ese poder que usted nos cuenta, ¿qué hizo entonces para vengarse y cuál es ese decreto que coloca del rey Asuero? Mira, Esther capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 10 dice así. Amán dijo al rey Asuero. Mira la estrategia, este es un hombre astuto de paso. Hay un pueblo esparcido entre los pueblos por todas las provincias de tu reino que se mantiene separado. Presta atención a lo que dice. Sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo y no observan las leyes del rey. Él no está tomándolo como una ofensa propia, él dice, a ti no te están obedeciendo. Bueno, y al rey no le conviene tolerarlos. Wow. Él como que le presenta el problema y le da la solución también. ¿Para qué necesitas gente así en tu reino? Si place al rey, escriba que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata, que serían más o menos unas 330 toneladas de plata, en manos de los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó su anillo de su mano,
lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo y enemigo de los judíos. Y bueno, la propuesta fue aceptada. ¿Cuál fue el problema? Asuero no preguntó qué pueblo es. Si tú ves, aquí vas a encontrar la astucia como el enemigo. Detrás de Amán obviamente está Satanás. Como el enemigo intenta destruir. Siempre manipulando, siempre engañando, siempre no diciendo toda la verdad, diciendo a medias nada más. Y aquí presenta una mentira. Todas sus leyes están en contra de tus leyes. Eso era mentira, porque las leyes que observaba el pueblo de Israel o el pueblo judío no estaban en contra de las leyes civiles. La única que ellos no se sometían era adorar imágenes, que eso no tenía nada que ver con un asunto civil. Las otras eran las costumbres que tenían que ver con principios de bienestar en la sociedad. No era algo que estaba aquí rompiendo la paz, la tranquilidad del imperio. Pero aquí Amán manipula al rey y le dice, mira, tú tienes un pueblo que no te respeta, y eso no era verdad. Él simplemente se sintió ofendido porque Mardoqueo no lo hacía y quiso exterminar con todo el pueblo. Entonces, él, ¿qué cosa? Decidió incluso pagar 330 toneladas de plata. ¿Para qué? Para poder destruir al pueblo. Recordemos siempre, detrás de esta estrategia estaba Satanás, impidiendo que el pueblo de Israel continuase, porque sabía que a través de ese pueblo vendría el libertador. Pastor, y es en este momento de la historia bíblica que ingresa Esther. Queremos entonces saber, Esther, ¿qué le pide al pueblo judío y qué lección podemos nosotros extraer para nuestros días? Mira, hay un asunto interesante. Quien se entera de esta situación es Mardoqueo. Y Mardoqueo, él no puede quedarse callado. Mardoqueo tiene una conversación con su prima, con Esther. Y le dice, Esther, tú tienes que hacer algo. Dios te ha colocado en el reino. Imagínate, tú eres huérfana. Nosotros somos tu pueblo, tú adoras a Dios, tú crees en Dios. Si Dios te ha puesto allí es porque tú tienes la misión de poder impedir que esto pueda continuar y el pueblo pueda ser salvo. Y es interesante que en ese diálogo ella al comienzo un poco se resiste, pero Mardoqueo le dice algo interesante. Esther capítulo 4, versículo 13. Esther 4:13 dice así: entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther: no pienses que por estar en la casa del rey serás la única en librarte entre todos los judíos. Porque si del todo callas ahora, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte. Pero tú y la casa de tu padre van a perecer. Y quién sabe si no fue para esta hora que has llegado al reino. A mí me encanta esta expresión de Mardoqueo. Entonces Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a los judíos que están en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y aquí viene otra frase interesante en Esther: si perezco, que perezca. Vamos a entender un poquito aquí este contexto. Cuando Mardoqueo ve de que Esther no está muy dispuesta, le hace recordar una cosa. Mira, le dice: ¿no será que tú has llegado al reino justamente para este momento? ¿Por qué? Porque si tú no haces nada, quiero que sepas, va a venir liberación de otra parte. Eso es fe. Si alguien no hace nada, Dios va a libertar por otro medio. Si aquel que Dios colocó se cruza de brazos, Dios va a levantar otro, porque su plan es proteger, es cuidar, es avanzar, es guiar la historia. Entonces le dice: no te creas allí la gran cosa. Puede ser que tú te libres, pero todo el resto va a perecer. Pero quiero que sepas, Dios te ha colocado allí para este momento. Para esto tú has llegado al reino. Tú no estás aquí por casualidad. Dios te abrió camino entre tanta competencia que había. Dios de la nada, de la insignificancia, te trajo al reino. Para esto te ha traído. Tienes que ser consciente de esto.
Si tú no haces nada, de otra parte Dios hará lo que tenga que hacer. Pero entiende, tú estás allí para eso. Allí esto despertó a Esther y dijo, claro, imagínate una niñita huérfana, ahora reina, extranjera, ni siquiera era de los medos y los persas, era la reina. ¿Quién? Una judía, huérfana, bajo circunstancias difíciles creció. Estoy en el reino por un propósito. Pero ella dijo, muy bien, voy a pedir una sola cosa, oren todos por mí, ayunen por mí. Esto es fe. Yo me voy a presentar ante la autoridad y tú puedes decir, pastor, pero ¿por qué tenía que ayunar para presentarse al rey? Porque había una orden que ahora no entendemos, pero en ese tiempo la orden era la siguiente. Ninguna persona podría presentarse delante del rey sin que el rey lo llame. Si alguien se presentaba delante del rey sin que el rey lo hubiese llamado, aun cuando fuera su esposa, moría. Eso era la ley. El rey nos llamó a Esther, pero ella se iba a presentar. Yo me presentaré porque si no me presento ahora, si no actúo ahora, esto avanza. Me voy a presentar. Y ahí viene la otra frase. Ahora estoy tan decidida. Si perezco, que perezca. Pero yo estoy dispuesta a cumplir el propósito por el cual Dios ha permitido que pueda estar aquí. Convicción, fe, certeza. Pero ojo, ayunen por mí y yo también voy a ayunar. No es solamente como hay personas que dicen, ore por mí y no ora. Ayuna por mí y no ayuna. No, ustedes ayunan, yo ayuno. Esa es la confianza que debemos desarrollar en Dios. Entonces, ¿qué pidió Esther a su pueblo? Que ore y ayune por ella porque ella iba a entrar a un terreno peligroso y no importa, está dispuesta a sacrificar su vida si eso significa salvar a su pueblo. Pastor, continuando entonces con esa escena, ella está presente ante el rey. ¿Qué palabras expresa? ¿Qué invitación le hace al rey Asuero? Esther es muy inteligente. ¿No crees que de primera va al rey y le dice, rey, mira, aquí tiene un enemigo que... No. Ella lo hace con una estrategia, con delicadeza, con sutileza. Esther capítulo 5. El tercer día Esther se puso su vestido real, se puso en el patio interior del palacio del rey, fue frente al aposento del rey. El rey estaba sentado en su trono, en el aposento regio, frente a la puerta del aposento. Cuando él la vio a la reina en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y en lugar de obviamente mandarlo matar, ¿qué cosa es el rey? El rey extiende su cetro. ¿Su cetro qué significa? Ven, ¿no? Eso es lo que está diciendo, el cetro de oro que tiene en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro y el rey le preguntó, ¿qué sucede, reina Esther? ¿Cuál es tu pedido? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther respondió, si al rey le place, venga el rey con Amán, porque yo he preparado comida, un banquete. Y el rey respondió, daos prisa, llamad a Amán, y porque hoy vamos a disfrutar de ese banquete que Esther ha preparado. Mira, hay una estrategia. Antes de la estrategia, ¿qué cosa hubo? Ayuno. ¿Estás entendiendo? Antes de armar la estrategia, hay dependencia de Dios. Ella va y ella encuentra gracia. Ese encontrar gracia viene de parte de Dios. Porque ella pudo haber sido muerta en ese momento. Mas el rey dice, a ver, ¿qué cosa es lo que quieres? No era que el rey estaba en su mejor momento. Dios siempre guía las cosas, guía el momento, guía las circunstancias, cuando primero busca su dirección. Por eso, ¿qué cosa dijo Esther? Primero ayunen, luego me presentaré. ¿Qué cosa hizo? Invitó para un banquete. Eso fue todo lo que hizo a comienzo. De ahí continúa con su plan. Pastor, entonces, estando ella en el banquete, ¿qué ella colocó en su corazón y qué expresó para salvar al pueblo judío? El capítulo 7, versículo 3 dice, entonces la reina Esther respondió, rey mío, si he hallado gracia ante tus ojos, si el rey place, mi pedido es que me concedas la vida y mi demanda es que salves a mi pueblo. Porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos. ¿Recuerda las 330 toneladas de plata? Ahí estaban vendidos para ser destruidos, muertos y exterminados. Si hubiéramos sido vendidos para ser siervos y siervos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. ¿Qué cosa le está declarando? Mira, nos están por matar. Por favor, sálvanos. ¿Por qué? Porque si tú matas a mi pueblo, yo también voy a morir. Tú vas a quedar sin reina y es más, el pueblo que realmente te sirve va a desaparecer. Eso va a causar mucho daño. Toma conciencia,
Pero ¿sabes cuál es la sorpresa? El rey no sabía. No sabía absolutamente nada. Pastor, y entonces, ¿cuál fue al final el desenlace de quien tramó todo, Amán, en esta historia, cuando se enteró que quería matar a la reina Esther y a los judíos? Esther capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Entonces Sarbona, uno de los eunucos, dijo al rey: en casa de Amán hay una horca de 50 codos de alto, que son 22 metros, ¿no? Que Amán había preparado para Mardoqueo, que había hablado bien por el rey. Entonces el rey ordenó: Amán, cuélguenlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y se calmó la ira del rey. ¿Por qué mandó esto? Porque resulta que el rey no sabía del edicto que había hecho Amán. Había sellado con el anillo, como era su hombre de confianza. Simplemente dijo: ya, haz lo que quieras. Le dio su anillo, selló, y el pueblo tenía un edicto de muerte. Eso no sabía el rey Asuero. Y al final se revierte los papeles, ¿verdad? Porque luego vamos a encontrar en los capítulos anteriores que se descubre que Mardoqueo, pues él hacía siempre las cosas correctas, incluso salvó la vida del rey. Luego hace que Amán le pasee por la plaza, proclamándole como un hombre de honor. Pero al final, cuando Esther le dice quién es el que ha tramado todo esto, la ira del rey se enciende. Entonces todo lo que Amán tramó para Mardoqueo, finalmente volvió para él. Porque la horca que él había planificado ahorcar a Mardoqueo sirvió para que él mismo pueda morir. Satanás siempre va a frustrar sus planes porque Dios interviene y Dios siempre va a guiar su pueblo hasta el final. Pastor, y ahora queremos saber cómo al final vencieron los judíos. ¿Qué hizo el rey para que eso pueda acontecer? Esther capítulo 8, versículo 10 dice: escribió el nombre del rey Asuero, le selló con el anillo del rey y envió cartas por correos para caballos veloces de las caballerizas del rey. El edicto del rey concedió a los judíos que estaban en todas las ciudades el derecho de juntarse y defender su vida, presos a destruir, matar y acabar con todo el ejército de pueblo o provincia que viniera contra ellos. Como el edicto ya estaba hecho, el rey dijo: bueno, les voy a dar autorización para que ustedes no se dejen, se defiendan. Y así todo el pueblo de Israel fue salvo. ¿Por qué? Fíjate, Dios colocó a una mujer, a una reina en el lugar. Satanás planificó destruir al pueblo, pero Dios intervino. Pero aquí ella estuvo dispuesta, no importa perecer, por salvar a su pueblo. Valentía, fe, dependencia. Antes de una decisión, mucha oración. Esa es la fe que debemos desarrollar porque Dios es quien guía todo. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra y porque a través de esta historia tú nos muestras el camino de fe que debemos tomar. Ayúdanos a confiar en ti, que nuestras decisiones no estén basadas en nuestras emociones o impulsos, sino en nuestra dependencia de ti. Ayúdanos a aprender de Esther, de que confiando en ti, no importa qué autoridad podemos enfrentar o qué autoridad podemos ir, sabiendo que tú estás por encima de cualquier autoridad humana. Gracias porque conduces a tu pueblo y porque tú nos colocas en lugares estratégicos y específicos con una misión especial. Ayúdanos a representarte de tal manera que por medio de la fe podamos ver tu mano poderosa actuando en nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén. Y es con esta oración que te motivamos a que continúes confiando en Dios. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.